Bienvenidos hermanos en la fe. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe sobre una falacia que se está utilizando masivamente actualmente y es la frase ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Vamos a leer del Evangelio de San Lucas el juzgar a los demás y del Evangelio de San Juan las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, porque la falacia consiste en que aunque no podemos juzgar, como nos dice en el Evangelio de San Lucas, no os juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, eso no significa que no pueda juzgar nadie. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que son sus palabras las que van a juzgar a los hombres. Así que uno no pueda juzgar a nadie no significa que uno no pueda decir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son las que juzgarán a los hombres, porque son la palabra de Dios. Porque son la palabra de Dios. Así que vamos a leer, hermanos y hermanas en la fe, y después reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Empezamos por el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, versículos 37-42, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Qué maravilloso esta frase que dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Para juzgar hace falta una ley, que exista una ley, hace falta un juez, hace falta unos hechos, hace falta unas pruebas y hace falta unas alegaciones de las partes. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos la ley es de Dios. Y la ley está en la palabra. La misma palabra que vamos a leer ahora de Juan es la que va a juzgar. La misma palabra es la que va a hacer de juez. Por eso nosotros, si pretendemos tener una ley para juzgar, estamos ciegos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Nosotros no tenemos la ley. La ley natural, la ley de Dios, es de Dios. Y nos la enseña con su palabra. ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Pues claro, porque nosotros no tenemos el sistema judicial. El sistema judicial lo tiene Dios. Y vamos a leer ahora del Evangelio de San Juan las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, donde vamos a comprender mejor esta falacia que decimos de esta frase que es ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, son las palabras de Dios Padre, juez, jurado, verdugo, creador de la ley. Es por eso que nosotros no podemos juzgar. Pero no significa que nadie no pueda juzgar. Dios puede juzgar y Dios juzga con su palabra. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Vamos a la reflexión de nuestro hermano en la fe, donde vamos a ver todavía más clara esta falacia. Qui spernit me et non accipit verba mea, aved qui judiset eum sermu quem locutus sunt, ille judicabit eum in novissimo die. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el último día. La excusa de moda para no corregir el pecado es: ¿quién soy yo para juzgar? Y aquí, como repetimos, está la falacia. Que nosotros no seamos nadie para juzgar, como bien nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No significa que no haya nadie para juzgar. Y ese alguien es Dios, y es Dios con su palabra hecha carne en nuestro Señor Jesucristo y dicha por nuestro Señor Jesucristo, que es la que va a juzgar. Yo no soy nadie para juzgar, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo sí lo es. Reflexiona a nuestro hermano en la fe, pero si Cristo lo pone muy fácil, no hace falta ser nadie para juzgar. Simplemente hay que repetir lo que nos dice Cristo, su palabra. Ella es la que juzga, pero hay que decir la palabra. No somos nadie para juzgar, pero sí podemos decir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la que juzga, porque es la palabra de Dios, que es el juez divino, el creador de la ley, el creador de la realidad, el creador de la verdad. Lo que no se puede hacer es quedarse callado, inmóvil, mudo ante el pecado, mudo ante esta falacia que viene, hermanos, hermanas, en la fe. Y por eso es muy importante que leamos todos los días, si podemos, el Evangelio y lo reflexionemos, que viene primero del desconocimiento del Evangelio y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y viene también de la malignidad de algunos que conocen todo o parte del Evangelio y lo utilizan para confundir a las personas que no lo conocen también. Por eso, ¿quién soy yo para juzgar? Nadie. Tú no puedes juzgar a nadie. Pero eso no significa que no haya un sistema para juzgarle, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dicho, como se está diciendo, como reflexiona nuestro hermano en la fe, ahora parece que significa que tú no seas nadie para juzgar, significa que nadie le puede juzgar y que lo que está haciendo entonces está bien. Pues no, ahí está la falacia, hermanos en la fe, que nadie haya para juzgar. Que nadie te puede juzgar como humano no significa que lo que estés haciendo está bien. No significa que no estés cometiendo pecados. No significa que no estés haciendo el mal. La palabra, hermanos, hermanas en la fe, de nuestro Señor Jesucristo es la que juzga. Es la que juzga. ¿Qué se pretende al decir quién soy yo para juzgar?
reflexiona nuestro hermano en la fe, acobardar a los católicos, no atajar las situaciones de pecado que abundan cada vez más. Obviamente, eso es una de las cosas que se pretende. Dejar que se sigan perdiendo todas esas almas que andan en pecado, también, porque claro, es maligno utilizar la falacia. Una falacia es un error argumental. De tal manera que una cosa que es mentira, que no es cierta, puede parecer verdadera. Y al revés, una cosa que es falsa puede parecer verdadera. Por ejemplo, en este caso, puede parecer verdadero que nadie es nadie para juzgar, que cierto es, según las San Lucas, pero eso no significa que porque nadie te puede juzgar, tú estés haciendo algo bueno. No, porque sí que está la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicha que viene de Dios, que es la que juzga. Y es la que dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, que nadie te juzgue no significa que lo que estés haciendo está bien. Pero ¿a quién le interesa, reflexiona nuestra hermana la fe, que nos quedemos mudos ante el pecado? ¿Quién se beneficia de que siga aumentando el pecado? Pues sí, hermanas en la fe, se beneficia de que el católico esté mudo ante el pecado, ese que va a hablar por boca de quien diga quién soy yo para juzgar. El padre de la mentira, el padre de las falacias, es Satanás. Hermanos, hermanas en la fe, que se nos ponen los pelos de punta cuando escuchamos estas falacias y estas falsedades del maligno. Cristo nos dice que a los tibios los vomitará de su boca. Cristo nos dice que a los tibios los vomitará de su boca porque están infectados de la mentira de Satanás. No seamos tibios, no le demos asco a nuestro Señor Jesucristo, para que tenga que vomitarnos por decir, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Claro, nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre, este tipo de falacias le dan asco. Así que hermanos, hermanas en la fe, leamos, profundicemos y guardemos cada palabra de nuestro Señor Jesucristo como un tesoro en nuestro corazón, porque son la palabra de Dios. Que Dios les proteja, hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga y que la cruz santa sea nuestra luz. Crux santa sit mihi lux, que es uno de los lemas de la cruz de San Benito que tienen en pantalla y que es el avatar de este canal que se llama El Señor es mi pastor. Entre otras cosas, para luchar contra la mentira de Satanás, contra las falacias de Satanás, contra el mal, protegernos del mal, protegernos de Satanás y seguir el camino que nos enseña nuestro Señor Jesucristo para en el último día, en el novísimo día, en el día postrero, nos levantemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.